título, de hecho, lo hizo un hijo mío, hizo un texto sobre mi trabajo hace tiempo, lo llamó Devenir de la Forma, y el licenciado Enrique Villa, director del museo, le pareció interesante usarlo como nombre de la exposición, y va muy ad hoc al trabajo, porque justamente yo siempre he entendido, o últimamente, la escultura como un proceso, el resultado de un proceso. Entonces, Devenir de la Forma justamente es esta idea de la transformación de la materia en el espacio y en el tiempo, de tal suerte que el nombre viene de una manera muy clara a definir lo que es la experiencia, en mi caso, de hacer una escultura. Pues yo creo que como todo, y repitiendo la idea del proceso, la vida es eso, es un proceso, y cuando empiezas en algo, pues tienes que generar un inicio lógico, ¿verdad? Yo cuando empecé a trabajar, hacía cosas modeladas en barro, que era más orgánica la solución. El trabajo con las manos y la materia directa generaba formas muy orgánicas. Y en ese proceso, cambiando de material un poco, pasé al concreto tallado en fresco, cemento tallado en fresco, y eso me llevó a una geometría más sólida, más rígida por la propia materialidad. La propia dureza del material te lleva a esa resistencia un poco menos fluida del barro, por ejemplo, ¿no? Y el peso del material, por un lado, era parte de sus características positivas, pero también era un poquito delicado el pensar en hacer piezas grandes y andarlas moviendo, exponiendo, ofreciendo. Y se me ocurrió un día hacer una forma similar, pero en metal, trabajando en metal. Y lo que hice fue buscar un herrero. Yo no tenía ni idea de cómo se cortaba, trabajar el metal. Y con un herrero, pues ya vi cómo empezaba a cortar, a soldar, a doblar. Y lo que gané en liviandad de la pieza, también lo gané en la espacialidad de la propia materia, porque el metal, si lo trabajas con planos, lo que hace la forma es ir envolviendo el espacio. Y al ir envolviéndolo, generas estos vacíos que permiten que la pieza, por un lado, crezca en formato sin que el peso sea obligadamente mayor, y a la vez empieza a descubrir que el espacio vacío es parte del lenguaje de la escultura. Entonces de ahí empecé como a ir avanzando. Y lo abstracto siempre se me ha dado más que la parte figurativa. La figuración la hice en la escuela, en la Esmeralda en México, porque aparte de la academia, que fue heredada como sabemos, de las escuelas de arte españolas, ¿no? Sin embargo, esta idea de la apertura hacia lo abstracto, que implica una interiorización más de la persona creadora hacia afuera, porque no hay una referencia que copies, digamos, ¿no? La figura humana, pues, es una copia del exterior, y lo que haces no deja de ser una copia, ¿no? En cambio, la idea de generar tus invenciones formales, pues te da una libertad más amplia, más personal. Es un reto mayor porque el trabajo es infinito, depende de tu capacidad creativa, el tiempo que le dediques, tu información visual también. Yo ahora encuentro en internet una enorme cantidad de imágenes, ¿verdad? Basta que pongas escultura abstracta, le piques y aparecen muchos escultores. Y entonces te das cuenta que mucho de lo que tú crees que era tuyo ya está hecho por otros. De repente hay unas relaciones muy curiosas. Hay un concepto que se llama poligénesis, que implica que dos elementos o dos formas sean creadas en diferentes lugares, por diferentes personas, incluso en diferentes culturas, al mismo tiempo o no, pero surgen formas similares. Es un fenómeno muy curioso porque uno pareciera o desearía ser original en la vida, pero cuando estas tecnologías como el internet te permite ver imágenes de todo el mundo en un ratito, estar hojeando, te das cuenta que hay gente que ha hecho cosas similares a las tuyas, ¿no? Entonces ahí también es un poco el reto de entender y aceptar que los seres humanos tenemos cosas en común de alguna manera. La simbología visual que traemos maquilando en la cabeza, de repente pasa eso que se reproduce en otros sitios. Pero aún así la libertad creativa es tan amplia que yo me siento muy a gusto haciendo escultura abstracta. Pues yo creo que lo que hay es una invitación a que cada quien perciba desde su punto de vista. Yo creo que lo que enriquece el trabajo del artista es justamente la visión de los otros, de los demás. Y más en el trabajo abstracto, que lo que hace son como sugerir imágenes, ¿no? No es que el título defina la obra, ni la obra tenga una sola lectura. Yo creo que la lectura la da cada espectador con el gusto de dedicar un poco de tiempo a observarla y descubrir el placer tal vez en el simple espacio que generan dos planos que se han doblado, ¿no? O la sombra que surge entre estos elementos. Son formas muy abstractas y tal vez muy de todos los días, pero parece mentira. Si no es por la escultura o a través de la escultura, uno a lo mejor no empezaría a apreciar lo que es la sombra como un fenómeno óptico, ¿no? La escultura tiene parte de su gracia, es justamente acentuada con la luz, encontrar los ritmos, las maneras en que se manifiesta estas sombras. Este espacio que se abre, estas partes que se juntan buscando una unidad, todo este tipo como de pautas
formales que uno genera como escultor, pues son invitaciones a que la gente las descubra, las vea, las lea y que acepte o interprete la forma como más le plazca. No hay una regla, no hay una regla. Creo que parte de la gran gracia de la escultura es esa libertad, repito, de lecturas, porque habla de una libertad creativa hacia unas libertades interpretativas. No hay reglas tan rígidas, si eres esto y te lo aprendes, ¿no? No es eso, no es la escuela. Creo que al contrario es un gozo por la vida, por la creación, por este tiempo libre aplicado a la escultura hasta que se hace una profesión, ¿verdad? Porque realmente hay mucho de ocio aplicado en la escultura, porque no es algo que te vaya ni redituar dinero a corto plazo, ni es algo que tenga que justificarse para alguna empresa o algo muy concreto. Es jugar con la materia, jugar con las formas, ver hacia dónde te lleva la producción de la pieza. Entonces, como dicen, te vuelves como un niño creativo que está jugando con la materia, y la idea es que las esculturas manifiesten ese juego del cual salieron, ¿verdad? No es una cosa tan rígida ni tan científica que obedezca a ciertas leyes muy obsesivas, ¿no? O muy precisas. Yo creo que la libertad creativa es un don del hombre que no debe perderse, y en mi caso como escultor la juego todos los días. Y la idea de compartirlo es que la gente vea con ese gusto de la pieza y con esa libertad sin prejuicios, simplemente pues, por entender el fenómeno plástico de una realidad visual, como decía hace poco, de objetos que no sirven para nada, o sea, no tienen una utilidad. Eso les da la libertad de existencia más allá ya se descompuso, ya la tiro, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Yo creo que son como voces, como palabras, como expresiones humanas que parten desde el interior con la intención de querer comunicarse con los demás. Ese deseo de comunicación siempre está presente en las formas, ¿verdad? Pues de niño tenía ese gusto por el juego con plastilina, ¿no? Me acuerdo mucho de mi madre haciéndome una enfermedad que tuve unos caballitos de plastilina y me los daba, jugábamos. Yo tenía como 3, 4 años. Más adelante, como a los 5 o 6 años, empecé yo a trabajar plastilina, seguramente por una especie de necesidad de introspección, ¿no? Yo tuve 6 hermanos, éramos una familia numerosa, y según me acuerdo y me comentan mis padres y mis hermanos, pues yo era de los hermanos como el más introspectivo, el más callado, ¿no? Y yo no dudo que esta necesidad de externar este mundo interno hacia afuera me llevó a la escultura como una actividad humana de creación continua. Creo que uno también es consecuencia de su vida, de su educación, de su entorno. Y entonces desde chico hacía escultura. El problema que tiene uno en la educación, o tuve yo en mi etapa de primaria, secundaria, prepa, es que no hay materias dedicadas al arte plástico que den con la misma seriedad con la que dan matemáticas o geografía o otro tipo de actividades. Entonces, si no descubres con el tiempo que es por ahí el camino, te puedes seguir de frente y nunca enterarte que pudiste haber sido escultor o pintor. Surge con una necesidad tan clara que no puedes negarlo después de un tiempo. No es tan fácil, hay gente que nos lleva muchos años. Yo estudié ingeniería electrónica un rato, diseño gráfico otro tanto, un poco de música, buscando, ¿no? Hasta que por circunstancias de la vida encontré que la escultura era lo que me gustaba y recordé que desde antes ya la traía cargando. Cuando dije, bueno, ¿y por qué no hacer el examen para la Esmeralda y buscar por aquí? Y sí, pues hice el examen, entré, empecé a sentir que los maestros entendían que yo traía esa semilla en potencia y empecé a trabajar, y ya llevo 30 años haciendo escultura. Hay un desarrollo seguramente, no que pueda hablar yo ya de un final, de que ya logré llegar hasta donde quería. Creo que esto es inacabable porque todos los días descubres maneras, ¿no? Yo creo que la escultura o el trabajo creativo, sobre todo, lo que te da es una gimnasia mental que te predispone con más facilidad cada vez a transformar las cosas, ¿no? Cada vez es más fácil, si tienes un pedazo de papel, saber qué hacer con él. A lo mejor hace 20 años pues, dudaba o lo tenía o no sabía, ¿no? Pero después de estar haciendo 30 papelitos doblados, cortados durante un mes, pues el 31 ya como que tienes un músculo como medio entrenado y es menos difícil saber hacia dónde caminar. Vas desarrollando también ciertas técnicas que te permiten ir hacia donde quieres ir, ¿no? Entonces, pues se va dando el trabajo según le dedicas tiempo. Eso sí es un trabajo muy exigente del arte plástico, porque para poder lograr un lenguaje propio, personal, requieres muchas horas de estar encima de la materia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tal? Soy Pablo Olivera, soy escultor. El día de hoy, viernes 29 de marzo a las 9 de la noche, tendremos el gusto de compartir con todos ustedes la inauguración de esta exposición que se llama Devenir de la Forma,
estará abierta hasta el 16 de junio, entonces los invito a que si pueden y quieren venir a ver una exposición de escultura en este museo de Federico Silva, pues adelante, adelante.